Durante las décadas de 1920 a 1940, los jóvenes solían disfrutar de música como el bolero, el danzón y el son. Estos géneros tenían un toque tradicional, pero también se fusionaban con influencias modernas, creando una mezcla única que reflejaba la diversidad cultural y la identidad de la juventud de la época. También escuchaban el jazz, especialmente influenciado por artistas estadounidenses, el cual ganó popularidad entre la juventud rebelde de la época. Contexto histórico de México. Durante las décadas de 1920 a 1940, México experimentó cambios significativos a nivel político, social y económico. En la década de 1920, el país estaba saliendo de la Revolución Mexicana, 1910-1920, un conflicto que buscaba reformas sociales y políticas. Contexto histórico en Europa. En la década de 1920, muchos países europeos enfrentaron desafíos económicos y políticos, pero también experimentaron una efervescencia cultural conocida como los felices años 20. El contexto histórico de Estados Unidos es que dentro de las décadas de 1920 a 1940 fue un periodo de cambios notables en diversos aspectos. Durante los felices años 20, la economía estadounidense experimentó un auge significativo conocido como la era del jazz. Hubo un crecimiento industrial y un aumento en la producción en masa, pero este periodo también estuvo marcado por desigualdades económicas y sociales. En cuanto a la música jazz, la moda extravagante y los cambios en las actitudes sociales caracterizaron esta época. El jazz tiene su origen en las zonas sureñas de Estados Unidos, en las poblaciones de esclavos de origen africano que tenían por costumbre tocar diferentes tipos de tambores y cantar. Una de las características de la música y los personajes es que la Revolución Mexicana dejó una profunda huella en la música, con letras que a menudo reflejaban la lucha por la justicia social, la identidad nacional y la resistencia contra la opresión. Uno de los personajes rebeldes en la música mexicana fue Agustín Lara, que tuvo mayor éxito en 1920 a 1930, que fue conocido como el Flaco de Oro. Agustín Lara fue un destacado compositor y cantante cuyas canciones reflejaban la pasión y las emociones de la época. Su estilo romántico y bohemio desafiaba las normas convencionales. Uno de los personajes rebeldes en la música europea fue Edith Piaf de Francia. La icónica cantante francesa desafió las adversidades de su vida y carrera, convirtiéndose en una figura emblemática de la música francesa. Su estilo apasionado y emotivo la destacó como una rebelde en la escena musical. Durante la era de la Prohibición 1920-1933, la música rebelde a menudo estaba asociada con los clubes clandestinos y bares clandestinos, donde la música y el baile desafiaban las restricciones legales. Las letras de muchas canciones fueron provocativas, abordando temas como la libertad personal, la rebeldía contra las normas sociales y la vida nocturna. Personajes rebeldes en la música de Estados Unidos. Louis Armstrong, trompetista y cantante, fue una figura central en el desarrollo del jazz. Su estilo único y su contribución al scat singing lo convirtieron en un icono de la música rebelde. Convenciones sociales y cómo la juventud irrumpe con el jazz. En las décadas de 1920 a 1940, las convenciones sociales eran más conservadoras, con normas rígidas sobre vestimenta, comportamiento y roles de género. El jazz ha sido utilizado como una forma de protesta contra la discriminación racial y la opresión, y ha sido un medio para que los músicos expresen sus sentimientos y pensamientos sobre la sociedad y el mundo en general. Un ejemplo de canción es la de Black and Blue de Fats Waller. Esta canción fue grabada por Louis Armstrong en 1929 y se utilizó para llamar la atención sobre la discriminación racial. La letra de la canción habla de la tristeza y el dolor que siente una persona negra al ser discriminada. La entrada de los ritmos del jazz a espacios citadinos mexicanos como salones de baile y de concierto, teatros, cines y radio, sacudió a la sociedad entre los años 20 y 30 del siglo XX, periodo que sería llamado después en el ámbito internacional era del jazz, pero en su momento al jazz se le consideraba bajo y lleno de ampliaciones eróticas, vulgar y agresivo, barato y poco estético, aunque también hubo liberador. La vestimenta se relajó y se simplificó, apareciendo los vestidos en forma de H, de patrones holgados que permitirían a las mozas bailar. El ritmo, aunque son originales del blues, el jazz se sirve de las notas de blues y de sus escalas para aportar un sonido melancólico a su forma de hacer música. Como ya lo era en sus orígenes, una de las grandes características del jazz era la síncopa. Las canciones más exitosas de la temporalidad de 1920 a 1925 fueron las siguientes:
1920, Swanee. 1921, The Dance They Called the Georgia Hunch. 1922, Muller Rendeira. 1923, Downhearted Blues. 1924, Rhapsody in Blue. 1925, La chica del 17. Y la canción más representativa de esta temporalidad fue Downhearted Blues de Bessie Smith en el año 1923 del álbum The Collection. Dentro de las canciones más representativas en la temporalidad de 1926 a 1930 se encontraban Caminito, Stardust, Love Me or Leave Me, Guantanamera y El Manicero. La canción más representativa de esta temporalidad fue Stardust, escrita por Joaquín Carmichael en el año 1927. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. Las canciones más exitosas en la temporalidad de 1931 a 1935 fue en 1931 Anois la Liberté de Henry Marchand, en 1932 Brother Can You Spare a Dime, en 1933 Blackberry, en 1934 Cambalache y en 1935 Canción Mexicana. La canción más representativa de esta temporalidad fue Brother Can You Spare a Dime de Jay Gorney en 1931. They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. Canciones más exitosas de los años 1936 a 1940. En 1936 tenemos a La Colegiala, en 1937 a Bruca Manigua, 1938 Jeepers Creepers, en 1939 Over the Rainbow y 1940 How High the Moon. La canción más representativa en estos años fue Over the Rainbow de Harold Arlen en 1939, que fue la canción que apareció en la película del Mago de Oz.